Listo. Entonces yo creo que ya iniciamos. Igual esto se recorta en la, en la edición. Bueno, mm, listo. Bueno, pues muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por conectarse a este viernes de soluciones sostenibles. Este es un espacio que tenemos todos los viernes a las 11 de la mañana a través del LinkedIn del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. El día de hoy está Cristina Contreras, Managing Director de Sinfranova y embajadora del Instituto de Infraestructura Sostenible para Latinoamérica. Cristina nos va a hablar hoy sobre la metodología Envision, creando proyectos más sostenibles y resilientes. Muchísimas gracias, Cristina, por estar aquí acompañándonos y pues adelante. Muchas gracias, Ana María, por una nueva invitación, para compartir un poquito más de detalles sobre la metodología en visión. Y bueno, esperemos que, como digo, ya ha habido alguna sesión, pero el foco de hoy es aterrizar cuál es la aplicación de Envision en un caso de estudio específico, en un proyecto concreto, de tal manera que nos ayude a materializarlo un poquito más en cómo se pueden mejorar los proyectos que muchas de las personas que seguramente estén conectadas el día de hoy estén ya trabajando en proyectos similares. Con esto comenzamos. Creo que es importante poner el reto que tenemos frente a nosotros en perspectiva. Sabemos que a día de hoy en torno a un 75% de la infraestructura necesaria para el 2050 no existe a día de hoy. Esto es según información publicada por instituciones internacionales como Naciones Unidas. Por tanto, vamos a tener que seguir creando proyectos de transporte, de agua, de saneamiento, de energía, porque necesitamos esos servicios. Por otra parte, como el doble paradigma, porque a medida que vamos creando más infraestructura, tenemos que asegurar que la infraestructura que creamos es sostenible, es resiliente y es baja en carbono, porque en torno al 75 o al 70%, como tenemos aquí, de todos los gases de este efecto invernadero a nivel global, provienen de infraestructura, bien a nivel, por una parte directa, bien sea, por ejemplo, proyectos de transporte una vez que comienzan su operación, o bien de forma indirecta por las emisiones asociadas a la generación de materiales que van a ser necesarios para el desarrollo de nuestros proyectos, como puede ser concreto, como puede ser acero, etcétera. Por tanto, tenemos que ver realmente cómo creamos esa cartera de proyectos sostenibles en el futuro para asegurar que seguimos dando esos servicios necesarios a medida que nos vamos acercando, en la medida de lo posible, a los objetivos que nos hemos marcado de reducción de emisión de gases. Poniendo este doble paradigma, quizá como presentación de la sesión de hoy, me gustaría seguir un poquito y dar una visión de cuáles son los temas que vamos a tratar. Vamos a hablar de lo que ya se ha hecho en el caso de Colombia, que ya son muchas cosas. Yo diría que es uno de los países más avanzados en la región latinoamericana en cuestiones de incorporación de sostenibilidad en infraestructura. Vamos a hablar del marco en visión y, como ya anticipaba también en la apertura de esta sesión, vamos a hablar de un caso de carretera concreto. En este caso es en México, pero bueno, muchas de estas lecciones aprendidas o buenas prácticas se podrían aplicar de igual manera en el contexto colombiano. Vamos a cerrar con unas pequeñas pinceladas de todos vosotros que podáis estar interesados en la certificación profesional como personal acreditado en el uso de Envision, cuál es realmente ese proceso y cuáles son las oportunidades de capacitación que ya tenemos planificadas para los próximos meses. Con esto comenzamos, bueno, por el principio realmente, porque creo que es importante asegurar que queda claro cuál es la importancia de la sostenibilidad. Obviamente, dependiendo de qué tipo de perfil representen cada uno de los asistentes de la sesión, pues va a tener más interés en uno que en otro. Pero la realidad es que la sostenibilidad bien aplicada permite la identificación de riesgos desde una fase temprana. Cuando hablamos de sostenibilidad en infraestructura, muchas veces las personas lo conectan con temas medioambientales, que desde luego no hay duda, forman parte de la sostenibilidad, pero como sabemos no es el único componente. Temas sociales, temas medioambientales, temas climáticos
Temas institucionales también forman parte de cómo definimos un proyecto sostenible y, por tanto, identificar riesgos, como pueden ser riesgos prediales o conflictos sociales desde una fase temprana, desde luego nos va a permitir disminuir el riesgo de nuestros proyectos y que sean proyectos más exitosos. En segundo lugar, los proyectos sostenibles son proyectos de mayor calidad. No, realmente si tenemos un proyecto bien planificado, un proyecto que tiene un plan de gestión a largo plazo, un proyecto que ha considerado cómo integrar las partes interesadas, aspectos de género, etcétera, va a ser un proyecto de más calidad. No hay duda al respecto. Nos permite también obtener estas ventajas competitivas que ya en muchas ocasiones ya tenemos pliegos de condiciones, ya tenemos administraciones a nivel bien nacional o bien subnacional que ya tienen requisitos asociados de sostenibilidad. Por tanto, si nuestra empresa está ya comprometida con estas metas, pues vamos a tener una ventaja frente a otras empresas que quizá todavía no hayan incorporado estos compromisos a nivel corporativo. También nos permite la sostenibilidad alinearnos con estándares internacionales, movilización de financiamiento, que ya como sabemos muchas veces tiene una connotación o una exigencia de aspectos de sostenibilidad. Y por último, y creo que aunque sea el último, es uno de los más importantes, es urgente. La ventana de oportunidad que tenemos para empezar a hacer los cambios o incorporar los cambios necesarios en nuestros proyectos se está cerrando y por tanto tenemos que asegurar que la sostenibilidad no hablamos de ello como algo que puede pasar en el futuro, sino que hablamos de la sostenibilidad como una necesidad presente de los proyectos de los que estamos trabajando. Quizá ya hayáis visto bien esta diapositiva o alguna similar, porque sí que es verdad que cuando hablamos de la urgencia, muchas veces pensamos en todas estas grandes metas de net cero, etcétera, que se han firmado para las próximas décadas. Pero la realidad, vamos a ser capaces o no de alcanzar esas metas en base a las decisiones que tomemos hoy. En el caso de la infraestructura, como sabemos, son proyectos, son iniciativas que requieren demasiada inercia y por tanto, tenemos que asegurar que los proyectos de carreteras que se hacen hoy ya van a ser sostenibles, los de puentes, los de tuberías, presas, etcétera, etcétera, porque esos proyectos van a estar ahí por las próximas generaciones. Y si tomamos las decisiones que quizá no sean las más adecuadas o las más sostenibles, no vamos a poder cambiar esas o tomar nuevas decisiones por muchos años y por tanto, como digo, tenemos que asegurar que tenemos este ciclo de vida tan largo en mente cuando tomamos estas decisiones. En cualquier caso, como sabemos, la sostenibilidad no es responsabilidad de una única parte interesada o de una única persona o de un único grupo. De ahí también su complejidad. Tenemos que entender que hay distintos elementos que tienen que encajar para poder formar un marco de infraestructura sostenible sólido que se pueda implementar de forma exitosa. Y cuando hablamos de estos elementos, pues hablamos bueno, pues de cuatro en principio. Necesitamos, por una parte, esas políticas públicas, estos marcos institucionales que o bien incentiven o bien exijan la incorporación de esas buenas prácticas ya desde la fase incluso de licitación, de planificación, desde la fase temprana de los proyectos. Eso es necesario, pero no es suficiente. Por otra parte, necesitamos la movilización de capital a escala, porque obviamente alguien va a tener que pagar por esos proyectos, no solamente por los proyectos tradicionales, sino sabemos que en algunos casos hay ciertas tipologías de proyectos que pueden tener un premium verde asociado, porque puede haber ciertos desembolsos adicionales que hay que hacer para que el proyecto sea sostenible o para hacer análisis adicionales que quizá en un proyecto tradicional no se han llevado a cabo, como pueden ser estudios de cambio climático u otros aspectos. Eso, como digo, es necesario, pero tampoco es suficiente. Necesitamos la capacidad técnica de las personas que son los arquitectos, los ingenieros, las empresas constructoras, las empresas operadoras de esos proyectos, que también tengan el conocimiento necesario para asegurar que entienden cómo los proyectos se hacen más sostenibles, no solamente que lo entiendan, sino que puedan hacer las verificaciones necesarias a lo largo de todos esos años que ese proyecto va a estar bien en construcción o posteriormente en operación, asegurar que el proyecto sigue siendo sostenible durante todas esas décadas.
Y por último, tenemos, y esto va a depender en función del país, pero es necesario asegurarnos que la incorporación de sostenibilidad se puede hacer a escala. De ahí la necesidad de tener o bien plataformas de preparación de proyectos o algún tipo de mecanismo para asegurar que las carteras de proyectos son sostenibles. Porque en todos los casos, seguramente todos ustedes conocen algún proyecto que es sostenible y muchas veces es casi desde el punto de vista de una anécdota, es anecdótico, pero no se puede, no vamos a poder tener o cumplir los objetivos hasta que no todos los proyectos se hagan sostenible por defecto. Para que todos estos aspectos al final puedan confluir, es bastante importante poder tener una definición común de qué es infraestructura sostenible. Y es precisamente aquí como ese es el problema que en su momento Envision intentó solucionar a través de definir de forma clara cuáles son esos aspectos que tienen que formar parte de un proyecto para poder definirlo como un proyecto de infraestructura sostenible. Antes de entrar a la definición como tal o hablar de Envision, creo que es importante quizá hacer una breve reflexión de cómo está posicionada Colombia en tener todas estas piezas claves del puzzle para poder asegurar tener marcos sólidos y fuertes de infraestructura sostenible. Como sabemos, en Colombia se ha no solamente invertido recursos económicos, pero también recursos humanos en empezar a hablar de la sostenibilidad desde hace muchos años. Desde el gobierno, como sabemos, pues ya el DNP está trabajando desde hace tiempo en la incorporación de temas de sostenibilidad en la estructuración de proyectos, Hacienda con su taxonomía verde y otras iniciativas, el Ministerio de Transporte, la ANI de igual manera, también con la publicación del COMPES que vamos a ver en un segundito. Cuando hablábamos de financiadores, pues Bancolombia desde luego es un buen ejemplo, el BID también es un buen ejemplo. Cuando hablábamos de la capacidad técnica, pues ya tenemos pioneros o esos champions, como son el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, que ya lleva hablando muchísimo tiempo de temas de sostenibilidad, primero en edificación y ahora también en infraestructura. Por tanto, las buenas noticias es que quizás si el sistema todavía no es perfecto, pero creo que ya tenemos todos los ingredientes que van a ser necesarios para asegurar que todas las iniciativas se conectan entre sí para poder crear proyectos de infraestructura sostenible, como decía anteriormente, a escala. El resultado de todo ese trabajo ya de muchos años, pues estos son simplemente algunos ejemplos, hay muchos más, pero en su momento tuvimos oportunidad de trabajar hace unos años también con una asistencia técnica del BID en el fortalecimiento del COMPES, de la quinta generación de concesiones bajo el esquema APP, donde ya como quizá muchos de vosotros sabéis, ya existe una lista de indicadores o de parámetros de sostenibilidad que deben ser incorporados en las concesiones de transporte. También existe ya desde hace un par de años la taxonomía verde de Colombia. Más recientemente se publican los lineamientos para infraestructura vial de Colombia que recientemente se han determinado que sean de obligado cumplimiento mediante una resolución del Ministerio de Transporte. Por tanto, como digo, no empezamos de cero, pero sí que es verdad que mediante todas estas, todo este trabajo quizá no esté tan bien integrado o consensuada esa definición que mencionaba de qué es un proyecto sostenible y cuáles son los ingredientes básicos que tienen que cumplir para alinearse con esos principios y con esas buenas prácticas a nivel internacional. Y por tanto, y pasamos a entender un poquito mejor cuáles fueron esas conversaciones que dieron origen a pensar que se necesitaba una herramienta que consensuase todas estas conversaciones, no solamente a nivel nacional, pero también a nivel internacional y entre todas las partes interesadas, bien sean representantes de la administración pública, bien sean representantes del sector privado, bien sean representantes del sector financiero, como para tener un entendimiento común. Esa iniciativa comenzó hace en torno a 14, 15 años en la Universidad de Harvard a través de una colaboración entre el Instituto de Infraestructura Sostenible, el ISI, que se creó
con apoyo de distintas organizaciones, sobre todo representando al sector profesional de ingeniería civil y de empresas privadas. Y por otra parte, como decía, el mundo académico, representado por el grupo Zofnas, ubicado en la Universidad de Harvard. Con tanto, la representación académica junto con representación de las empresas y los profesionales de ingeniería que desarrollan esos proyectos fue lo que dio origen a la herramienta que hoy conocemos como Envision. Desde que se publicó por primera vez en el año 2012 hasta el día de hoy, obviamente ya han pasado muchas cosas, ha habido revisiones, ha habido a día de hoy más de 300 proyectos certificados en proceso de certificación a nivel internacional y por tanto a medida que tenemos más conocimiento de esas líneas bases de cómo se hace un proyecto más sostenible y cómo se intercambian buenas prácticas, pues el manual se ha ido refinando y mejorando con el paso de los años. Algo interesante de Envision es que aplica de forma transversal a todas las tipologías de proyectos de infraestructura, bien sea en transporte, agua, saneamiento, energía, incluso dentro de un propio sector. Tenemos distintos subsectores, pueden ser aeropuertos, pueden ser puertos, carreteras, etcétera. Al final todo se basa en principios de sostenibilidad, bien sean, tenemos que incorporar a las partes interesadas y como siempre digo, al final un proyecto de transporte va a incorporar a las partes interesadas de una forma muy distinta que como lo va a hacer un proyecto de energía o quizá un parque eólico que puede estar situado en una ubicación remota en alguna zona que quizá no es tan accesible o que quizá no hay comunidades tan cercanas. Y obviamente los mecanismos, los planes, la estrategia a incorporar por distintos proyectos para esa práctica de sostenibilidad, incorporación de partes interesadas, va a ser distinta, pero todos ellos van a tener que considerar temas sociales, temas medioambientales, temas climáticos, entre otros, para poder denominar ese proyecto sostenible. Ya ha habido una aplicación, como he mencionado, extensiva de emisión en distintos contextos, en distintas ubicaciones geográficas. A la cabeza, sin duda alguna, está Estados Unidos y Canadá, siendo el país en el cual se desarrolló la metodología. Ha habido una aplicación también bastante amplia en otras zonas en Europa, como puede ser Italia, más recientemente en Medio Oriente. Y, por ejemplo, el año pasado hubo más de 200 personas certificadas como profesionales de visión en China, para empezar a certificar también proyectos en China. Y también hay una aplicación extensa, en este caso no necesariamente de verificación, que ya estamos empezando a ver esos primeros proyectos siendo verificados en América Latina y el Caribe, pero hay una aplicación extensa en cuestión de casos de estudio. Hay a día de hoy más de 40 casos de estudio de distintas tipologías, como veis aquí, desde puertos, aeropuertos, líneas de transmisión, proyectos de agua, de saneamiento. Por tanto, si tenéis interés de ver ciertos ejemplos que pueden de utilidad para saber cómo puede encajar quizá esta metodología a alguna tipología de proyecto en la que ya estéis trabajando, no dudéis en contactarnos y os facilitaremos la información que tengamos disponible. Algo también de interés es que el manual a día de hoy ya está traducido a varios idiomas y por tanto todo el material, tanto el manual de certificación, toda la información técnica, el material de capacitación, incluso el examen que es necesario para certificarse como profesional en el uso de la metodología Envision, todo este material ya está disponible en español también. Y con esto entendemos cuál es esa dinámica a nivel internacional, pero también cuáles son los trabajos que ya se están llevando a cabo en Colombia. Creo que ahora ya estamos equipados para empezar a entender un poquito más en qué consisten y cuáles son, como digo, criterios que los proyectos deben cumplir para ser denominado sostenible. Como hablábamos anteriormente, uno de los aspectos quizá importantes es que esta transición de la industria seguramente no va a ser de un día para otro. Somos conscientes de ello, pero creo que es necesario intentar identificar esas mejoras incrementales que podemos hacer, esos pequeños cambios, de tal manera que podamos mejorar periódicamente nuestros proyectos y de forma agregada
la industria y cómo hacemos y esas carteras de proyectos que tenemos. Por tanto, lo que queremos a través del uso de metodología es esas mejoras incrementales, asegurar que tenemos una herramienta de prácticas estandarizadas, eh, permitir también a los distintos equipos monitorear el desempeño de sus proyectos, porque sí que es verdad que muchas veces hablamos con equipos de proyecto que dicen que su proyecto es súper sostenible y quizá sí que lo sea. Quizá en su momento se diseñó teniendo la sostenibilidad en mente, pero quizá no tiene las herramientas necesarias para el monitoreo para saber si ese proyecto sigue siendo sostenible en 2, 3, 5, 10 años después de que la construcción haya finalizado. Nos permite también la comparación de lecciones aprendidas y conectarnos a esa visión global que ya viene incorporada como parte del ADN de la metodología. Algo interesante que también es necesario para asegurar que nuestro proyecto es sostenible es que nos da una visión de todas las fases. Al final, como digo, muchas veces tenemos un proyecto que se planifica de forma sostenible y es estupendo, es necesario, pero como decía anteriormente, es necesario, pero no suficiente. Tenemos un proyecto que se planifica y se diseña de forma sostenible. Volvemos a lo mismo, es necesario, pero no sostenible. Al final, lo que nos da Envisio es la posibilidad de tener un análisis que pueda aplicar a todas las fases de planificación, diseño, construcción, operación y fin de la vida útil. Por tanto, visión general, ciclo de vida. Por otra parte, nos da también una visión de quién son esas partes interesadas que van a tener que formar parte de la conversación, desde los equipos de proyecto propiamente dichos, en muchos casos liderados por el promotor de ese proyecto, hasta otras personas interesadas que pueden ser externas al proyecto, que pueden ser partes interesadas principales y secundarias. Y por último, dentro de integrar a todas las personas necesarias, incorporar todas las fases del proyecto, también sabemos que la sostenibilidad es un rango. Por tanto, podemos tener para algunos de estos criterios que tenemos que cuantificar algún nivel de ambición un poquito más bajo y quizá para otros más alto. Por tanto, vamos a definir en cada uno de estos aspectos la sostenibilidad social, medioambiental, climática, etcétera, etcétera. Y dentro de esos grandes grupos, dentro de los distintos indicadores, cuál es el nivel de ambición de nuestro proyecto en función del contexto, en función de las posibilidades del proyecto, quizá en función del tiempo disponible, en función de los recursos económicos. Por tanto, al final, algo importante a reconocer es que independientemente de dónde estemos en nuestro camino hacia la sostenibilidad, siempre vamos a poder saber no solamente dónde estamos, sino cómo vamos a poder mejorar nuestro proyecto para seguir incrementando esa ambición de sostenibilidad. Como digo, ya hemos mencionado el nombre de Envision en numerosas ocasiones durante la sesión y creo que merece la pena quizá hacer una breve pausa y hablar de cuáles son realmente las categorías y las subcategorías que forman parte de esta metodología. Todo esto es algo que seguramente ya hayáis escuchado en ciertas ocasiones, es lo que en muchos casos se denomina en inglés triple bottom line, en el cual hablamos de temas sociales, de temas medioambientales, de temas económicos, pero en este caso, en el desarrollo de la metodología se identificó que hacían falta otro par de elementos para asegurar que esa visión de sostenibilidad se mantenía en el tiempo, que es el tema del liderazgo y por último, tema de clima y resiliencia. Por tanto, estas 5 categorías principales se dividen en varias subcategorías, que son las que tenemos aquí. Vamos a ver un poquito más en detalle posteriormente y cada una de ellas en créditos. Como vemos aquí, son 64 créditos en esas 5 categorías. Obviamente el objetivo no es leer el nombre de los créditos, como digo, vamos a ver en detalle, pero sí que es verdad, como esto nos da un visual de cuál es la estructura en la cual se divide la metodología, en la cual tenemos esas 5 categorías, como decía, subcategorías, categorías de título tenemos aquí, en este caso en naranja, y esos 64 créditos que forman parte de las distintas subcategorías. Los créditos son los KPIs, o como lo queremos llamar, esa unidad cuantificable que nos va a permitir identificar el nivel de sostenibilidad de nuestro proyecto. Y de cara a que tengas una visión aterrizada de qué aspecto tiene el manual, este manual está diseñado de una forma bastante intuitiva.
está por colores, como vemos aquí. Igual si tenéis el manual delante de vosotros, imaginemos que lo tenéis encima de vuestro escritorio y queréis hacer una consulta. Sabemos que si abrimos el manual y vamos a ver los créditos en verde, todos ellos van a ser de entorno natural, si son en naranja de calidad de vida, etcétera. Por tanto, en primer lugar, hay una codificación en color. En segundo lugar, todos los créditos tienen el mismo botón, de tal manera que sea muy intuitivo su navegación. En este caso, estaríamos hablando, voy a quitar mi cámara porque creo que quizá la conexión es un poquito lenta. En este caso estaríamos hablando del crédito uso de material reciclado. Y como decía, todos los indicadores tienen la misma estructura. Tendríamos una tabla y una descripción de cuáles son los elementos que se cuantifican en este crédito. Si vamos un poquito más en detalle, como digo, uso de material reciclado, cuál es el objetivo y cuál es la métrica de este proyecto, de este crédito en concreto. Si seguimos avanzando, tenemos 5 niveles de cumplimiento, porque como he dicho, la sostenibilidad no es necesariamente o blanca o negra. Vamos a tener que identificar en qué rango nos encontramos. Y en este caso en concreto, cuando estamos hablando del crédito de uso de material reciclado, en este caso es lo que estaríamos cuantificando es el porcentaje de material reciclado que estamos incorporando en nuestro proyecto. Bien, un 5%, que sería el nivel de cumplimiento más bajito, con 4 puntos, o bien 15% con 6 puntos, 25% con 9 o 50% con 16. A día de hoy los puntos o los porcentajes son irrelevantes. El único punto que me gustaría que entendieseis es que nos va a permitir identificar de todos estos niveles de cumplimiento en cuál nos encontramos a día de hoy. Imaginemos que en el proyecto estamos alcanzando 25%. Por tanto, tendríamos el nivel de cumplimiento superior. Incluso aunque no llegásemos a ningún nivel de cumplimiento o tuviésemos un nivel de cumplimiento más bajo, como mencionado anteriormente, nos va a dar siempre la pauta de qué es lo que tendríamos que hacer o qué es lo que podríamos incorporar en nuestro proyecto para hacerlo más sostenible. Si esto lo ponemos, este era un ejemplo de la categoría asignación de recursos, pero obviamente el funcionamiento de todos los créditos, esos 64 créditos dentro de esas 5 categorías es exactamente el mismo. Aquí simplemente es un visual de todos esos créditos, las categorías, y como digo, se repiten las 5 categorías. Con esto cierro la parte más teórica, por decirlo así, de la metodología, y creo que va a quedar un poquito más claro hablando de un caso de estudio concreto. Como decía, esta es una carretera denominada Nexaca Ávila Camacho, está localizada en México. Y aquí, de hecho, tenéis el código QR, lo voy a dejar un segundito, porque de ahí podéis descargar este caso de estudio en caso de que estéis interesados o interesadas en echarle un vistazo por vuestra cuenta. Algo interesante a tener en mente es el hecho de que este proyecto no está verificado de forma oficial, por decirlo así, por el Instituto de Infraestructura Sostenible, pero ha sido una aplicación desde el punto de vista de investigación y desarrollo que se hizo a través del programa ZOFNAS de la Universidad de Harvard, y de ahí que vamos a ver ciertas quizás distinciones. Esto también sé que es verdad que se utilizó la versión 2 del manual. A día de hoy la última versión de Envision es la versión 3. Por tanto, si os descargáis el manual y veis alguna distinción en el nombre de los créditos, el orden de los créditos, simplemente que nos llame la atención, es precisamente porque es la versión anterior. En cualquier caso, si cierta información simplemente de contexto para que entendáis un poquito mejor en qué consiste este proyecto. Como vemos, es una carretera en una zona bastante montañosa. Veis por aquí, es precisamente esa carretera. Son en torno a 36 kilómetros, un proyecto bastante complejo, con 6 túneles, 12 puentes, una extensión a 4 carriles. Y uno de los objetivos principales fue reducir el tiempo de transporte en torno a 2 horas para el recorrido que existía anteriormente. La inversión necesaria para este proyecto ha sido de en torno a 75 millones de dólares. Por tanto, como digo, no solamente la topografía del lugar, sino
las condiciones técnicas del proyecto fueron un poquito complejas. Alguna de las características también de este proyecto es la ubicación, que está entre Puebla y Veracruz. Como ya veis en las fotografías, se veía un poquito mejor en el anterior. Es un terreno montañoso, cuyo objetivo es reducir el tráfico en esta zona. Eh, Obviamente ha habido una consideración para la reducción de impactos negativos, no solamente en las comunidades locales que cruzan esta zona, son en torno a 9 comunidades, sino también medioambientales, porque hay zonas de alto valor ecológico, hay ciertas áreas boscosas, montañosas, áreas protegidas, han hecho ciertas concesiones de territorio para la protección de esas áreas, por tanto, como digo, bastantes componentes a tener. Y con este proyecto como ejemplo, vamos a ir categoría por categoría, intentando entender un poquito mejor en qué consiste cada una de ellas. Al final, el objetivo de Envision es ir haciéndole preguntas específicas al proyecto para saber, en caso de que estén siendo consideradas, cómo están siendo consideradas, y en caso de que no estén siendo consideradas, quizá poder anticipar qué elementos podríamos incorporar en nuestro proyecto. Por tanto, uno de los temas principales es saber si el proyecto es el adecuado. Por desgracia, hay muchos proyectos que quizás se llevan a cabo por intereses políticos, por intereses de cierta naturaleza que no son necesariamente técnicos o para dar respuesta a una necesidad existente. Por tanto, esta categoría calidad de vida lo que intenta ayudarnos es asegurar que el proyecto es el adecuado y que ese proceso se desarrolla de forma justa, de forma equitativa. Por tanto, algunas de las preguntas que le hacemos a nuestro proyecto es si se han considerado aspectos relativos a seguridad y salud, tanto para los trabajadores del proyecto, sino también como para las comunidades que van a verse impactadas por ese proyecto. Eh, Algunas otras preguntas es si existen recursos culturales, cómo se han gestionado esos recursos culturales, cuáles son los impactos que se están creando, cómo se pueden minimizar esos impactos, si se está fomentando el uso del transporte público, etcétera. Si pasamos en esta categoría y la aplicamos al proyecto que os acabo de presentar, pues algunos de los puntos fuertes, por decirlo así, del proyecto es que sí que se hizo un esfuerzo bastante importante para la generación de empleo local en el contexto. No solamente eso, sino el equipo fue un poquito más allá para hacer ciertas campañas educativas, no solamente trabajando con escuelas locales, con niños, sino también campañas educativas para adultos. De igual manera, se hicieron campañas de vacunación, lo cual permitió también identificar esas necesidades desde el punto de vista de salud, que quizá no estaban cubiertas en su momento. Eh, por otra parte, se identificaron distintas áreas geológicas y arqueológicas que fueron identificadas por el Instituto Nacional de Antropología a resultado de la existencia e identificación de estas zonas arqueológicas. Se modificó el trazado de la carretera en ciertas áreas para eliminar o impedir cualquier tipo de impacto a estas áreas. Se fortaleció la señalización, se generaron zonas de transporte y trazados mucho más seguros que los que había anteriormente, y quizás no es sorprendente si vemos esas imágenes de la topografía del terreno. Y bueno, se hizo un análisis bastante exhaustivo con medidas de mitigación asociadas en cuestión de ruidos y vibraciones en la zona de influencia del proyecto. Quizá muchas de estas iniciativas son aspectos que ya a día de hoy estáis incorporando en algunos de los proyectos que estáis desarrollando. Por tanto, muchas veces lo que identificamos es que la aplicación de Envision muchas veces permite identificar esas buenas prácticas que quizá no se estaban considerando como tal, porque en algunos casos pueden ser, bueno, pues prácticas convencionales, pero que si las miramos desde el objetivo de, bueno, se están generando empleos locales, obviamente eso es algo bueno. Y como es algo bueno y es algo que nos gusta fortalecer, es algo que se premia con una puntuación adicional para esas prácticas específicas. Avanzando, vemos un poquito la puntuación que se llevó a cabo en este caso. Vemos que hay ciertos
créditos que sí que han tenido una puntuación más elevada, como es el punto de desarrollar capacidades y habilidades locales, por los motivos que he mencionado, de todas esas campañas que quizá no necesariamente formaban parte de la obligación del proyecto, pero ellos decidieron llevarlo a cabo porque consideraron que era algo importante. Mejoras del acceso y la movilidad, preservar los recursos históricos y culturales y ciertos aspectos de innovación que fueron más allá, por decirlo así, de los aspectos de obligado cumplimiento para esta tipología de proyectos. De calidad de vida pasamos a esta segunda categoría, que es liderazgo. Y aquí al final esta categoría lo que nos permite identificar es cómo se están incorporando las distintas partes interesadas. Como ya hemos dicho anteriormente, en los proyectos de infraestructura hay un número bastante elevado de partes interesadas que tienen que estar integradas y sus opiniones también tienen que estar reflejadas. Y por otra parte, tenemos que asegurar que hay sistemas de gestión en el medio y largo plazo que nos vayan a permitir hacer ese seguimiento y monitoreo continuo de nuestros proyectos. Por tanto, algunas de las preguntas que se llevan a cabo como parte de esta categoría es, bueno, pues identificar cuáles son esos compromisos de sostenibilidad que ya forman parte de los proyectos, eh, cuáles son los planes de gestión que hay, cómo se estimula el desarrollo económico de la zona, etcétera. Algunas de las buenas prácticas asociadas a este proyecto en concreto son los programas de responsabilidad social corporativa, que, como digo, permite darse seguimiento y monitoreo continuo en el largo plazo. El diseño de una carretera con una capacidad superior, porque sí que es verdad que el flujo o el volumen de vehículos para el cual se diseñó es superior al volumen actual, pero obviamente de cara a tener una visión a largo plazo, pues se sobredimensionó en algunos aspectos. Las comunidades han tenido la oportunidad de expresar sus inquietudes a través de reuniones, de colaboración con las partes interesadas y bueno, como incentivo también y como objetivo de asegurar que este proyecto bueno, pues se mantiene en el tiempo. Se construyó un muro también de contención contra inundaciones que permite, como digo, bueno, pues asegurar que este proyecto va a tener una mayor duración. Esto se refleja, como vemos, esta categoría tiene una puntuación inferior a la que acabamos de ver en calidad de vida, pero sí que hay ciertos aspectos como es proporcionar un compromiso y un liderazgo efectivo o extender la vida útil del proyecto a través de todas estas iniciativas que acabo de describir, que en algunos de los créditos sí que ha permitido tener una buena puntuación al respecto. Desde el punto de vista de la tercera categoría, que es la distribución de recursos, en este caso lo que se intenta identificar es si el proyecto está utilizando materiales o energía o agua de una forma eficiente. Y si no es así, cuáles son los aspectos que se podrían mejorar para asegurar que el uso de recursos se hace poquito a poco cada vez de una mejor manera. En este tema en concreto se hacen varias preguntas a nuestro proyecto para intentar identificar cuál es ese nivel de sostenibilidad en el cual se encuentra. Y bueno, pues hay varias preguntas como pueden ser qué tipo de materiales están utilizando, de dónde vienen esos materiales, cuáles son las estrategias que ya existen para el uso de esos materiales de una forma más óptima y más eficiente. Cuando hablo, bueno, puede ser materiales, pero también puede ser agua, puede ser energía, puede ser distintos aspectos que son necesarios o distintos recursos que son necesarios para el buen funcionamiento o la construcción de nuestro proyecto. Algunas iniciativas que se identificaron en este proyecto en concreto es la obtención de material en la medida de lo posible de zonas locales. El proyecto también reutiliza un porcentaje en torno a un 20 o un 30% de todos los materiales de excavación que se utilizaron
para compactación, para caminos, para otros usos adicionales. Como digo, esto puede ser ya una práctica convencional que se utiliza en muchos de los proyectos en los que estáis trabajando, pero la realidad es que la reutilización de esos materiales de excavación permite la reducción de la compra de terreno, que no solamente hay que tiene un coste económico, sino tiene un coste de emisiones asociadas para el transporte de ese material a nuestra zona donde estemos trabajando. Otros aspectos pueden ser reciclaje de la chatarra y el alambre, que también de alguna manera permitió reducir la cantidad de material nuevo que se compraba para esta obra. Em, Hay un uso bastante amplio de agua no tratada, por tanto se utilizó agua industrial tanto para el tema de taludes, compactaciones, limpieza, etcétera, etcétera. Y se incorporó un evaluador independiente para hacer un seguimiento y un monitoreo ambiental y del agua durante la fase de construcción, de tal manera que, bueno, también había una tercera parte que estaba verificando que lo que se definía como un proceso sostenible durante la construcción efectivamente lo era. Esta categoría, como veis, quizá no ha sido de las que más puntuación obtuvo en su momento. Uno de los puntos fuertes fue el tema del consumo de agua, bien porque no se utilizó agua potable para este proyecto, pero también por todas estas medidas de ahorro de agua que se incorporaron. Más allá de la puntuación como tal, y ya lo he comentado anteriormente, muchas personas, obviamente todos queremos que nuestro proyecto tenga una muy buena puntuación. En ciertas ocasiones es posible, en otras ocasiones quizá no, en función de cuál es el nivel de avance que tengamos en nuestro compromiso con la sostenibilidad. Pero algo que suele ser extremadamente valioso para los equipos es identificar cómo se compara su proyecto con la línea base. Porque quizá muchas personas dentro del proyecto que estamos viendo a día de hoy, quizá no se plantearon cuál es el porcentaje de materiales reciclados que estaban utilizando o no se plantearon cuál es el porcentaje de material local que se estaba utilizando o no se plantearon, como vemos aquí en la puntuación asociada al uso óptimo de energía, no se plantearon qué medidas podían tomar para mejorar el uso de energía dentro del proyecto. Como digo, este es un punto de partida, obviamente no debería ser el destino, pero sí información válida, no solamente para el proyecto como tal, sino para la empresa que está llevando a cabo este proyecto. La cuarta categoría, y quizá, como digo, la más convencional cuando pensamos en temas de sostenibilidad, que es el impacto medioambiental de nuestros proyectos. Algunas de las preguntas que se le hacen en función bueno, pues de las recomendaciones que nos da Envision es asegurar que entendemos cuál es la clasificación del terreno donde está ubicado nuestro proyecto y si es una zona de alto valor ecológico, intentar evitar cualquier tipo de impacto. Creo que muchas veces es obvio en algunos casos cuando sabemos que hay una zona protegida o una reserva natural porque tiene ciertas condiciones, pero quizá hay otras que no les damos tanto valor como puede ser, bueno, pues una zona que tenga ciertas funciones hidrológicas o quizá zonas de una llanura aluvial o cierta tipología de terreno que tenemos que preservar, que como digo, si no es una zona necesariamente protegida por ley, a lo mejor no le damos ese valor. En este caso, en función de la topografía del terreno, sí que hubo ciertos casos que hubo que hacer un rediseño del trazado de la carretera para evitar ciertas zonas con fallas geológicas y áreas que tenían riesgo de deslizamientos, que sé que es un problema importante en muchas el mundo, desde luego en Colombia sé que es un problema importante el tema de deslizamientos. El desarrollo de puentes, también se crearon ciertos puentes para evitar cualquier tipo de impacto en la ribera, en las riberas de ríos y de zonas, cuerpos de agua sensibles. Se llevaron a cabo programas de reforestación, desbroce manual para evitar el uso de pesticidas
Y como ya anticipaba al principio de esta presentación, se hizo una donación de en torno a 200 hectáreas a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para la protección de estas áreas sensibles, catalogadas como bosques nubosos y bosques tropicales en esta zona específica. Aquí vemos que ya sí que se hizo un esfuerzo un poquito más amplio en la preservación de esas zonas de alto valor ecológico, evitar esas zonas de geografía adversa o quizá por ciertos riesgos implícitos, temas de llanuras, aluviales, temas de deslizamiento de terrenos, protección de la biodiversidad, etcétera, etcétera. Y por último, la quinta categoría es clima y resiliencia. Por desgracia, esta, junto con la categoría de asignación de recursos, es generalmente una de las que suele tener una puntuación un poquito más baja. Creo que hay un gran interés de los proyectos de incorporar cambios climáticos y de los equipos de incorporar temas climáticos y de protección de estos riesgos y de resiliencia, pero quizá a día de hoy los proyectos que estamos viendo, que como digo, muchos de ellos fueron estructurados hace varios años, a día de hoy quizá todavía no forman parte integral de esa estrategia. En cualquier caso, en esta categoría lo que se pretende es, pues, en primer lugar, identificar cuáles son los riesgos que forman parte de nuestro proyecto o al cuales nuestro proyecto podría estar expuesto. En segundo lugar, minimizar esos riesgos y en tercer lugar, desde el punto de vista además de emisiones, asegurarnos que entendemos cuáles son las emisiones asociadas a nuestro proyecto y minimizarlas en el caso en el que sea posible. Por tanto, a diferencia de las otras 4 categorías en la cual cada una de esas categorías tenía 3 subcategorías, en este caso tenemos 2 subcategorías que son emisiones y resiliencia. En este caso, como digo, por desgracia, quizá la información disponible en esta fase no era tal o este proyecto teniendo ya unos cuantos años, quizá no es algo que se había quizá incorporado de una forma tan sólida, pero sí que hubo un análisis de riesgo, no estrictamente climático, pero sí de los riesgos asociados a este proyecto. Como parte de esa información o de esas buenas prácticas, hay una evaluación de riesgos, como quizá muchos de los proyectos en los que estáis trabajando ya cuentan con ello, donde se identificaron las vulnerabilidades de 9 comunidades a las cuales atraviesa esta carretera. Y bueno, dentro de esos riesgos, estos son solamente algunos de ellos, pero dentro de los riesgos que se identificaron, algunos de ellos fueron desprendimientos, inundaciones, temas de contaminación acústica, etcétera, con sus respectivas medidas de mitigación. Algo importante a considerar en esta categoría, cuando hablamos de resiliencia, muchas veces de forma automática muchas personas tienden a pensar en tema climático. Y desde luego el riesgo climático es algo a considerar, pero también tenemos que asegurar que hay muchos otros riesgos que quizá no nos planteamos en nuestro día a día, pero que también tienen que ser em, identificados. Algunos de ellos son tangibles, otros de ellos intangibles. Estamos viendo que cada vez, sobre todo cuando estamos hablando de infraestructura crítica, cada vez hay más interés en temas de ciberseguridad o similar, que son aspectos que cuando estamos intentando identificar cómo de resiliente nuestro proyecto, también, como digo, tradicionalmente se vincula a resiliencia climática, pero no es única y exclusivamente climática. Deberíamos tener un análisis un poquito más detallado. Y bueno, pues los resultados que obtenemos aquí, he colocado estas categorías por orden de puntos o de cumplimiento. La que mejor puntuación tiene en este proyecto en concreto es el mundo natural o esos impactos medioambientales, seguido por impactos sociales, categoría de liderazgo o esos planes de gestión existentes. Utilización de recursos, quizá no hay un entendimiento tan profundo de cómo se miden, cómo se optimizan esos recursos, o quizá tradicionalmente no se le ha dado tanta importancia. Y por último, clima y resiliencia. Simplemente, y como he comentado al principio, eh, mencionar nuevamente que este no es un proyecto que se haya verificado de forma oficial, pero bueno, es un caso de estudio que se realizó con la aplicación de la versión 2 del manual en visión.
Creo que con esto nos da una visión un poquito más aterrizada de qué tipo de información podemos obtener a través de la aplicación de la metodología, cuáles son quizá esas buenas prácticas que ya a día de hoy se están incorporando, cuáles son esas otras prácticas que quizá se pueden incorporar, pero no nos las habíamos planteado. Y luego seguramente vaya a haber algunas ocasiones que vaya a haber consideración de sostenibilidad que requiere un poquito más de trabajo o un poquito más de nivel de ambición. Eso está bien y es algo natural de la evaluación de los proyectos. De aquí me gustaría cerrar con esta última sección, que es la certificación profesional y la verificación de proyectos. Porque uno de los temas que tenemos que clarificar es el hecho de que cada persona, o sea, es voluntario, podéis entrar directamente a la página del Instituto de Infraestructura Sostenible. Podéis descargar el manual, es totalmente gratuito. Lo único que tenéis que crear es un perfil con un email y con un password, igual que cualquier otra plataforma online. Y os podéis descargar todo el material, bien sea el material para verificación de proyectos, el manual, que quizá es lo más útil, que os va a permitir entender un poquito más de qué consiste de cada uno de esos créditos. Incluso muchas personas ya hemos visto que lo utilizan como un manual de referencia. Por ejemplo, si queremos desarrollar una estrategia de resiliencia climática o de resiliencia en general para nuestro proyecto, pues quizá yendo al manual de Envision y viendo exactamente cuáles son los elementos que se solicitan para dar cumplimiento al crédito, también de alguna manera nos da una pista de cuáles son esos aspectos básicos que un proyecto tendría que considerar para ser resiliencia climática. Como digo, eso no implica una verificación, eso no implica un pago, eso no implica nada, simplemente acceder y descargar el documento en PDF. Lo que sé que implica quizá un poquito más de trabajo es el certificarse como profesional en Vision. Es una certificación igual que quizá ciertas personas estén certificadas como expertos en LEED. Esto es muy parecido. Como parte de este proceso de certificación, hay un par de modalidades. Uno de ellos es modalidad online en la página del Instituto de Infraestructura Sostenible, que justo tenéis aquí abajo, o simplemente lo podéis escribir en Google. Pero también, y quizá la más interesante, porque está disponible en español a día de hoy, los módulos online están en inglés, pero bueno, la segunda parte está disponible en español, es un taller de un día presencial donde se hace una sesión de 4 horas por la mañana, 4 horas después de la comida, y con eso obtendríais las 8 horas de capacitación que os darían acceso a realizar el examen online y certificaros como Envision Sustainability Professional o Envision SP, como veis ahí. Algo que puede ser de interés es que ya hay un curso, un taller de certificación en visión que se está siendo coordinado a día de hoy, que se llevará a cabo en Bogotá. El día 22 de junio es, como he dicho, todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Está siendo coordinado por el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Ahí tenéis la información y por lo tanto os podéis registrar para compartir con otros colegas que ya han mostrado interés y los cuales, bueno, ya tenemos varios registrados a día de hoy. Va a ser justo el día después de la conferencia de Construverde. Y bueno, tendré el placer de poder viajar a Bogotá y estar con todos vosotros esa jornada. Un par de diapositivas adicionales antes de cerrar, porque por una parte tenemos la acreditación de profesionales, que es lo que acabo de comentar, pero también hay un proceso de verificación de proyectos. Em, Algo que quizás sea también de interés, he mencionado a, lo diré, Bancolombia anteriormente, y bueno, ya hay ciertas iniciativas dentro de sus líneas de financiación de proyectos para asegurar que son más sostenibles. Hay ciertos beneficios para los proyectos que se verifiquen a través de este proceso. Ya es un proceso oficial, por decirlo así, em, que se verifiquen como proyectos en visión.
Y bueno, no vamos a entrar mucho en detalle. Si tenéis alguna duda o comentario al respecto, podemos responder después de esta presentación. Pero bueno, hay un proceso en el cual se puede certificar el proyecto, registrándolo en la página del Instituto de Infraestructura Sostenible, subiendo vuestra información y posteriormente, tras una revisión por una tercera parte, se puede obtener un premio para asegurar que vuestro proyecto es oro, plata, platino en función de la puntuación que consiga obtener. Algo que puede ser de interés, simplemente una breve pincelada, es que hay dos vías para verificar vuestro proyecto. En primer lugar, se puede verificar cuando el diseño del proyecto haya sido finalizado. Por tanto, aunque la construcción todavía no se haya llevado a cabo, se puede verificar en fase de diseño o diseño ya finalizado, eso es importante. O hay otra vía que es cuando la construcción ha finalizado. Por tanto, si vuestro proyecto está en una de estas dos fases y tenéis interés en conocer un poquito más este proceso de verificación o en qué consiste, encantado de poder resolver ciertas dudas. Esa verificación, al igual que muchas otras metodologías y herramientas, tiene pues distintos premios en función de la puntuación. Aquí en este caso es verificado plata, oro o platino. Y por último, y como cierre del taller, aunque ya lo hemos mencionado, sí que hay varios aspectos en función de la colaboración, de la conversación que tenemos con personas, entidades de gobierno, empresas privadas que ya están utilizando Envision en muchos de los proyectos. En muchos casos el valor añadido para ellos es pues, entender lo que está pasando en el proyecto de una forma holística. Como he dicho, la puntuación entendemos que es algo importante. Todos queremos tener una buena puntuación en nuestros proyectos, pero si no tenemos una línea base con la que comparar, no vamos a poder seguir mejorando nuestro proyecto. Por tanto, como digo, nos da esa línea base para entender mejor lo que está pasando en nuestros proyectos. Nos ayuda a comunicar la sostenibilidad, porque también, como he comentado muchas veces, estamos haciendo ya cosas sostenibles, estamos incorporando prácticas sostenibles en nuestro proyecto, pero quizá no lo sabemos. Por tanto, nos ayuda no solamente a saber que ciertas de esas prácticas son sostenibles, sino a comunicarlo de una forma más efectiva a las partes interesadas, bien sea a las comunidades, bien sean quizá a los financiadores de nuestro proyecto, bien sea a la administración pública, que pueden ser los promotores de ese proyecto, quien sea. Nos ayuda a alinear nuestros proyectos con buenas prácticas a nivel internacional y nos ayuda a minimizar riesgos si consideramos la sostenibilidad desde una fase temprana, como he comentado al principio. Por tanto, como digo, cada persona, cada grupo, cada proyecto va a obtener distintos beneficios en función de la fase, en función de la ambición, en función de qué es lo que esté buscando. Pero esperemos que esta presentación haya sido de utilidad, que os dé un poquito más de información de en qué consiste Envision, cómo se puede aplicar, cómo os puede ayudar a una mejor toma de decisiones y sobre todo cómo podemos hacer esa transición hacia un futuro más sostenible en el mundo de la ingeniería y de la infraestructura lo más rápido posible. Con esto os dejo un código QR para que tengáis oportunidad de decirnos qué os ha parecido esta sesión, si ha sido de interés, si ha sido de utilidad para vosotros y también si estáis interesados en registraros en el taller de Colombia que he comentado, también podéis compartir con nosotros vuestro interés. Con lo cual, con esto cerramos la sesión. Muchísimas gracias por participar. Nos vemos en Bogotá y abrimos el chat para cualquier comentario, cualquier duda que podáis tener para compartirlo con nosotros. Os iremos contestando a medida que vayamos recibiéndola. Muchas gracias a todos. Cristina, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Que tengan un feliz resto de día. Un saludo, muchas gracias.